El mundo permanecía inmóvil, como una estatua gigantesca sorprendida por la eternidad. Corría el año 1888, el año en que el tiempo, al parecer, agotó su bendito curso y se detuvo, como el péndulo en la casa de un difunto, cuando la última gota de aceite se secó en el mecanismo del mismísimo universo. Las grandes ciudades, esos orgullos de piedra erigidos por la vanidad humana, esas Babilonias de granito y acero, se congelaron en un silencio gélido y vibrante. Las amplias avenidas de Londres, de París y de las jóvenes metrópolis del Nuevo Mundo, pavimentadas con piedra impecable, ya no conocían el estruendo de los carruajes. Las altivas agujas de las catedrales góticas perforaban un cielo gris cubierto de ceniza eterna, pero ni una sola campana se atrevía a romper el silencio con su tañido fúnebre. El aire estaba inmóvil y denso, como resina endurecida, y en él no se oía ni el grito de un pájaro ni el susurro del follaje, pues la naturaleza misma parecía haber contenido el aliento ante el mayor de los misterios. No era simplemente la ausencia de personas, era la vacuidad elevada al absoluto, majestuosa y aterradora en su plenitud. El mundo lucía barrido, limpio de rastros de presencia biológica por una especie de escoba invisible y colosal. Las casas se erguían con las puertas de par en par, exhibiendo mesas dispuestas para la cena, donde la plata se empañaba a la espera de unos dueños que nunca regresarían. En los tocadores se empolvaban los frascos de ungüentos. En las bibliotecas yacían libros abiertos en páginas que hablaban sobre la vanidad de todo lo existente. Y en los cuartos infantiles permanecían inmóviles muñecas de porcelana, cuyos ojos vidriosos veían aquello que al hombre no le es permitido recordar. Las farolas de gas en las calles se habían apagado hacía mucho tiempo, y solo una luz pálida y cadavérica se deslizaba por las fachadas, rescatando de la oscuridad ventanas que semejaban las cuencas de un cráneo. Era un mausoleo grandioso, una escenografía sin actores, un escenario del que habían lavado la sangre, el sudor y las lágrimas de las generaciones anteriores, dejando solo la fría geometría de los edificios. Pero en las entrañas mismas de ese entumecimiento de piedra, profundamente bajo los cimientos de los ayuntamientos, bajo densas capas de arcilla y alcantarillas abandonadas, allí donde no penetraba ni un solo rayo de sol y donde no se oía ni el susurro del viento, comenzó a gestarse una vida distinta, mecánica y terrible. Al principio fue solo un suspiro tímido, apenas perceptible, el siseo del vapor escapando de una válvula oxidada en las profundidades de casamatas olvidadas. Luego resonó el primer golpe, sordo, grave, retumbó en los huesos mismos de la tierra, haciendo estremecer el polvo de los pavimentos de la ciudad que yacía arriba. Bum, bum, bum. Era el latido del corazón de hierro. En salas inmensas, revestidas de cobre opaco y ladrillo húmedo, despertaron las máquinas. Largas hileras de tubos de latón, entrelazados como las venas de un titán, comenzaron a llenarse de una energía zumbante y furiosa. Las agujas de los manómetros, que durante décadas habían descansado en el cero, temblaron y treparon hacia las marcas rojas de una presión que no debía ser mantenida por ningún mortal. Olió a ozono, el aroma agudo y eléctrico de la tormenta, y a aceite caliente, que como lágrimas espesas y oscuras, goteaba por las articulaciones de pistones de dimensiones colosales. Aquí, en las entrañas mismas de lo que más tarde llamarían Saint Jude, y en otras casamatas anónimas, estaban ellos. Cápsulas de cobre, cientos, miles de incubadoras que recordaban a gigantescas larvas brillantes, conectadas a la caldera central por cordones umbilicales de tubos de vidrio y cerámica. En esos tubos, iluminados desde el interior por un débil resplandor fosforescente, pulsaba el medio nutritivo número 4, un líquido turbio y opalescente, en el que contra todas las leyes divinas y humanas se estaba formando la carne. Era el triunfo de la materia sobre el espíritu, la victoria del engranaje sobre el alma. El cobre y el vapor se habían convertido en el útero de una nueva humanidad. Dentro de cada cápsula, sobre un lecho blando de crin de caballo y cintas de seda,
Arrullados por el zumbido rítmico de los mecanismos, maduraban aquellos que estaban destinados a ser los herederos de un mundo vacío. Y entonces llegó la hora de la primera cosecha. Resonó un estrépito metálico, un rechinar de metal contra piedra, cuyo eco se propagó por las salas desiertas, haciendo vibrar los tubos de vidrio. Los cierres giratorios, lubricados con una grasa pesada que olía a alquitrán, se pusieron en movimiento. De entre las densas sombras, iluminadas apenas por ráfagas intermitentes de chispas eléctricas, emergieron los operadores. Oh, eran figuras capaces de infundir terror en el corazón más firme. Ataviados con delantales largos hasta los pies, hechos de un cuero tosco que apestaba a químicos y a muerte, recordaban más a verdugos o a sacerdotes de un culto oscuro que a médicos. Sus rostros estaban completamente ocultos tras máscaras de vidrio grueso y latón pulido, en las que se reflejaba el parpadeo de los quemadores de gas. No pronunciaban palabra, solo una respiración acompasada, filtrada a través de respiradores de carbón, perturbaba la sinfonía mecánica del subsuelo. Uno de los operadores, cuyos movimientos eran precisos y carentes del más mínimo rastro de emoción, se acercó a la cápsula con el número de serie Lote 14, segmento B. Su mano, enfundada en caucho negro, giró una válvula maciza. Con un siseo ensordecedor, brotó una nube de vapor blanco y ardiente, inundando el aire con un olor a paño cocido y ozono. La tapa de cobre del incubador se inclinó hacia atrás lentamente, con la dignidad de una guillotina. Dentro, entre las densas emanaciones del sustrato nutritivo, yacía un bebé. No lloraba, no reclamaba el calor materno, pues no lo conocía. Su piel era naturalmente pálida, impecable como la porcelana de Limoges más fina. No había en él rastros de nacimiento biológico, ni sangre, ni cicatrices. Era el fruto de una síntesis pura y estéril. El operador alzó el pequeño cuerpo, y en ese gesto no hubo ni una pizca de ternura humana, solo la fría diligencia matemática de un maestro que comprueba la calidad del acabado de una tela nueva en una manufactura. Acercó al rostro del niño un tubo de vidrio lleno de un líquido amarillento y tibio, con olor a tiza y hierro, y la cosecha se aferró a él con la avidez de un autómata cuyos engranajes finalmente reciben la lubricación necesaria. Este proceso se repetía una y otra vez. Miles de tapas se abrían sincrónicamente. Miles de operadores extraían los lotes de sus cunas de cobre. Era la industrialización de la existencia misma. Los niños no nacían del dolor. Salían de una cadena de montaje, al acompañamiento de los manómetros y el silbido del vapor. No poseían cordones umbilicales que los unieran al pasado. No tenían ancestros de quienes heredar pecados. Eran una tábula rasa, hojas en blanco sobre las cuales el gran mecánico se disponía a trazar una nueva historia. Pronto, el silencio de las ciudades muertas en la superficie fue interrumpido. Pero este ruido no se parecía al ajetreo de la historia viva y caótica. Era un sonido ordenado, aterrador en su disciplina, el sonido de la colonización. Por las amplias escaleras de granito de las mansiones vacías de Blackwood Falls y otras ciudades escenográficas resonaron los primeros pasos. Eran los niños que surgían de las entrañas de la tierra. Iban guiados por los operadores, quienes ahora habían cambiado sus delantales de cuero por impecables levitas y vestidos de paño de corte victoriano, pero que conservaban los mismos ojos de lente, vacíos y carentes de brillo. Miles de recién nacidos fueron distribuidos en nidos preparados de antemano. A parejas jóvenes, productos también de una maduración acelerada en tinas de cobre, cuyos cuerpos habían sido moldeados según patrones anatómicos ideales, se les entregaban bultos envueltos en gorritos de encaje. Se les daban las llaves de casas, donde en los estantes reposaban libros en idiomas que no comprendían, y donde en los armarios colgaba ropa cosida para personas cuyas sombras aún parecían impresas en el papel capiz. «Esta es su casa», susurraba el curador, con una voz que chirriaba como una bisagra oxidada. «Este es su nombre, esta es su memoria. Recuerden, siempre han vivido aquí. Su familia construyó esta ciudad». Una sensación de profunda incorrección existencial impregnaba el aire mismo de estos asentamientos renacidos. La ciudad era demasiado grande, demasiado compleja para estos nuevos inquilinos. Las enormes catedrales con vitrales que narraban las pasiones de los santos los contemplaban con un mudo reproche de piedra.
los nuevos humanos entraban en salones de techos altos, donde los candelabros aún conservaban gotas de cera de los últimos bailes de la antigua era, y se sentaban al piano para extraer melodías que habían sido grabadas en su sistema nervioso junto con el ritmo del martillo de vapor en los sótanos de St. John's. Era una sociedad de sombras, una multitud de extras lanzada al escenario de un teatro grandioso donde la pintura de los decorados aún olía a ozono. Paseaban por parques erigidos sobre antiguos terrenos baldíos y no notaban que los árboles habían sido plantados ya adultos y que la tierra bajo ellos era importada, ocultando capas de ladrillo roto y ceniza. Vivían en casas con ventanas hundidas hasta la mitad en el suelo, un monumento mudo a la catástrofe que se les prohibió recordar. Por las tardes, cuando las farolas de gas comenzaban a sisear en las calles, miles de modelos se quedaban inmóviles al mismo tiempo frente a las ventanas, mirando hacia un solo punto. En esos instantes, parecía que la cuna de cobre, oculta bajo sus pies, les enviaba una señal invisible, verificando la integridad de la red. No eran humanos en el sentido habitual de la palabra, eran parte de un sistema único, engranajes biológicos en una gigantesca máquina de repoblación. La historia había sido reiniciada. El gran mecánico había hecho girar el volante, y en sus dientes no se coaguló sangre, sino un aceite de máquina oscuro y denso. En un mundo donde no quedaban cordones umbilicales que unieran a las generaciones, surgió una nueva civilización. Una civilización de huérfanos ideales, cuyo verdadero padre era el manómetro y cuya madre era el cobrofrío. Y sobre toda esta puesta en escena reinaba el silencio, pues los nuevos humanos aún no habían aprendido a hacer preguntas, y aquellos que podrían responderles se habían convertido hacía tiempo en polvo bajo los cimientos de sus hermosas casas cubiertas de arcilla. Bebían leche artificial en copas de cobre, vestían paños que nunca se desgastaban, y creían que su pasado eran aquellas fotografías amarillentas en marcos ovalados que los operadores habían colocado cuidadosamente sobre las repisas de las chimeneas. Pero a veces, cuando la luna iluminaba las avenidas vacías de Blackwood Falls, algún niño presionaba la palma de su mano contra la piel fría de su vientre, sin hallar allí el nudo de la cicatriz habitual en el hombre, y en sus ojos destellaba el terror primitivo de un ser que toma conciencia de su propia artificialidad. Esa fue la cuna de cobre de nuestro mundo, un vacío llenado con el eco de las máquinas. Y cuando en el año 2024, el obrero Eisenberg clave su palanca en el muro tapiado de St. Jude, no solo abrirá un sótano, liberará la verdad de que nuestro mundo no comenzó con una explosión, ni con una palabra divina, sino con el siseo rítmico del vapor en una tubería de cobre y la mirada fría de un operador tras una máscara de vidrio. El mundo estaba muerto, y lo resucitaron mecánicamente. Somos los hijos de esa resurrección, extras en una obra que dura ya siglo y medio. Y nuestras sombras, si se miran bajo cierto ángulo, todavía huelen a ozono y a goma quemada, recordándonos aquella hora en que fuimos extraídos por primera vez del útero de hierro de los sótanos para poblar un planeta vacío. El proceso que los operadores llamaban ajuste primario estaba desprovisto de cualquier delicadeza espiritual. Si en el viejo mundo el nacimiento iba acompañado del grito de la parturienta y la oración del Padre, aquí la única plegaria era el zumbido monótono de las turbinas de vapor, y el único testimonio de vida, el movimiento rítmico de las agujas en los diales. Los niños, extraídos de las cápsulas, no conocieron el calor del pecho humano. Su primer contacto fue el frío de una pinza niquelada, y su primer refugio, cestas forradas de cuero tosco que rodaban en filas interminables por cintas transportadoras hacia los talleres de distribución. En estos talleres, iluminados por la luz tenue y temblorosa de las lámparas de arco, ocurría algo todavía más aterrador. Allí, los futuros ciudadanos de Blackwood Falls eran sometidos al aprendizaje. Imaginen a miles de bebés yaciendo en filas perfectas, frente a cada uno de los cuales se alzaba la bocina de cobre de un gramófono. De esas bocinas no brotaba música ni cuentos dulces. No, de allí salía una voz seca, carente de entonación, que repetía los fundamentos del lenguaje, las reglas de conducta y fragmentos de una historia falsa. Tu padre era herrero, tu madre horneaba pan, la ciudad siempre ha estado aquí. Somos los hijos del progreso. Los sonidos de estos miles de voces se fundían en un único susurro octonónico que vibraba en el aire mismo de los subterráneos. Era una inyección de memoria, una implantación forzada de experiencia en mentes puras y maleables. Así se creaba una multitud capaz de ocupar, al día siguiente, sus puestos tras los mostradores de las tiendas, en los tornos de las fábricas y en los despachos de las oficinas, sin hacer preguntas innecesarias sobre por qué sus propias manos les resultaban ajenas.
Cuando el primer lote de colonos estuvo listo para salir a la superficie, el cielo sobre Blackwood Falls se tiñó de un extraño color violeta cadavérico. Era el amanecer de una nueva era, la era del renacimiento artificial. En las afueras de la ciudad, donde las vías del tren se perdían en la nada, deteniéndose ante rocas fundidas, aparecieron los convoyes. Eran los mismos trenes cerrados, de los que más tarde escribiría con horror Clara Bennett en su diario. Vagones revestidos de hierro, sin una sola ventana, envueltos en nubes de humo negro y aceitoso. No llegaban según un horario, pues el horario ya no existía. Los guiaba la voluntad misma de la máquina. Las puertas de los vagones se deslizaron con un estruendo pesado. De ellos comenzaron a salir personas. Mírenlos con atención a través del prisma del tiempo. Ahí va una pareja joven. Él lleva un bombín impecable y una levita de castor fino. Ella, un vestido de corsé ajustado y una sombrilla de encaje. Parecen ilustraciones perfectas de la revista de moda La Mode Illustrée. Pero observen su modo de caminar. Es demasiado regular, demasiado calibrado, carente de esa natural imperfección que es propia de un ser humano vivo. No se miran el uno al otro. Sus miradas están fijas hacia adelante. Allí donde tras el recodo del camino se vislumbran las agujas del ayuntamiento. Llevaban en sus brazos a los niños, aquellos mismos bebés puros. Y esa procesión de miles de parejas silenciosas, con sus trajes nuevos que apestaban a productos químicos, recordaba a una migración de espectros decididos a cobrar carne. La ciudad los acogió. Blackwood Falls, que hasta ayer no era más que un montón de piedra muerta cubierta de lodo, cobró vida de repente. Las chimeneas de las panaderías empezaron a humear, aunque todavía no hubiera harina en ellas. En los escaparates de las tiendas aparecieron mercancías, hileras de latas idénticas, herramientas que jamás habían conocido el tacto de un maestro, y libros con páginas en blanco bajo bellas encuadernaciones. Los operadores, ocultos tras las fachadas de los edificios, en los sótanos y en los huecos técnicos, vigilaban atentamente cada movimiento de los actores. Cualquier desviación del patrón establecido, cualquier signo de una memoria auténtica despertando, era registrado de inmediato. Si un modelo empezaba a llorar sin motivo o a mirar durante demasiado tiempo la puesta de sol, se le retiraba con cuidado de la circulación, reemplazándolo por una versión nueva y más estable de la siguiente cosecha. Clara Bennett, una de las pocas cuya conciencia conservó restos de naturaleza humana, quizás por un error del sistema o un fallo en el sustrato nutritivo, describió en sus notas las horas vespertinas de aquel primer año. Escribió sobre cómo la ciudad se sumía en un silencio más aterrador que cualquier grito. A las 21, en todo Blackwood Falls, las luces se apagaban, sincrónicamente, como por orden de un director invisible, y miles de personas que acababan de imitar la vida se tendían en sus camas, quedando inmóviles hasta el siguiente toque de la sirena de la fábrica. No duermen, escribía Clara. Su caligrafía en ese punto se volvía casi ilegible. Esperan, escuchan cómo muy por debajo de sus suelos giran los engranajes. A veces me parece que la ciudad no es un lugar para vivir, sino una enorme caja de música, y nosotros no somos más que púas en su cilindro giratorio. Tocamos la misma melodía de repoblación, sin entender que el oyente hace tiempo que se ha ido. La sala está vacía. Dios se marchó, dejando en su lugar a un manómetro. Al reflexionar sobre lo divino y lo mecánico, es imposible no llegar a una amarga conclusión. A finales del siglo XIX, el creador fue sustituido por el ingeniero, y ese ingeniero no conoció la misericordia, solo conoció la eficiencia. Creó un mundo donde el sufrimiento fue reemplazado por el desgaste, y el amor por la compatibilidad de los componentes. En los sótanos de St. Jude, donde Elias Thorne encontrará las huellas de esta gran imitación un siglo después, el olor a ozono todavía flotará en el aire, recordando a qué precio se compró este renacimiento. El frío del granito pulido que tanto amaba Elías era en realidad el frío de una lápida en la que se grabó el nombre de la nueva humanidad. Los niños de las incubadoras crecían rápido, demasiado rápido. Su aprendizaje continuaba durante el sueño a través de tubos de cobre conectados a los cabeceros de las camas. Por la mañana conocían nuevas palabras, nuevas habilidades, nuevas dosis de memoria falsa. A los 5 años aparentaban 10, a los 10, 20. El sistema tenía prisa. Necesitaba llenar el vacío del planeta mientras los restos de la antigua atmósfera aún permitieran mantener la combustión biológica.
Pero en esa prisa se cometieron errores, esos mismos bugs de los que hablaría el alcalde Vance en un futuro lejano. Un día, durante un paseo por el Parque Central, una joven madre se detuvo de repente. Miró sus manos, sus guantes de un blanco perfecto, y luego levantó los ojos hacia el ayuntamiento. Su rostro, habitualmente carente de expresión, se distorsionó por un dolor insoportable. Abrió la boca, pero en lugar de palabras, de su garganta brotó un sonido similar al silbido del vapor. Comenzó a arañar su piel impecable, intentando encontrar esa misma cicatriz, ese mismo cordón umbilical que la uniera a algo real, a algo que no estuviera hecho de cobre y cristal. Se la llevaron en pocos minutos. Los operadores, vestidos con trajes grises, aparecieron de la nada como sombras desprendidas de las paredes. Su lugar fue ocupado por otra mujer, exactamente igual, con el mismo vestido, con la misma sombrilla. Una hora después, nadie en el parque recordaba ya el incidente. La memoria de la ciudad era tan artificial como sus habitantes. Así comenzaba la crónica del éxodo, un éxodo no desde la esclavitud, sino hacia una esclavitud de forma perfecta. El mundo que llenó el vacío tras la gran catástrofe era hermoso, majestuoso y monumental. Brillaba con el cobre, siseaba con el vapor, olía a limpieza y a progreso, pero bajo ese brillo se ocultaba el agujero bostezo de la ausencia de alma. Nosotros, los actuales habitantes de estas ciudades, caminamos por los mismos pavimentos, miramos esos pisos enterrados sin comprender que son los restos del mundo real, sepultados bajo una capa de mentira mecánica. Y cuando nos miramos al espejo, no nos vemos a nosotros mismos, vemos el resultado de un lote exitoso, segmento B, modelo, repoblación. Y el tic-tac de los relojes en nuestros salones no es la cuenta del tiempo, es el eco de aquel mismo latido del corazón de hierro que una vez, en el año 1881, anunció el comienzo de nuestra larga, insignificante y absolutamente impecable existencia en la cuna de cobre. Habían pasado 20 años desde aquella hora en que los primeros gritos mecánicos resonaron en las salas estériles de los subterráneos, y Blackwood Falls floreció como una flor exuberante pero venenosa, alimentada por el veneno cadavérico de una civilización olvidada. Era el año 1913, el año del gran jubileo, el año del triunfo del progreso, cuando la ciudad celebraba su supuesto 20º aniversario con una pompa digna de las capitales imperiales. Por las amplias avenidas, pavimentadas con piedra perfecta, rodaban carruajes lacados, y los primeros automóviles, cuyo bufido parecía apenas un susurro comparado con el estruendo implacable de las fábricas. Los periódicos, impresos en papel de un blanco deslumbrante, gritaban sobre un milagro económico sin precedentes, sobre una edad de oro que había llegado de forma tan repentina y plena. De las fachadas del ayuntamiento colgaron pesados estandares de terciopelo, y en la plaza central, una orquesta con uniformes flamantes tocaba marchas triunfales, acallando los pensamientos inquietantes que pudieran brotar en las cabezas de los ciudadanos. Entre esa multitud jubilosa caminaba Elias Thorne. Ahora era un hombre en la flor de la vida, cuya apariencia, según los documentos oficiales, era la de un arquitecto de linaje. Vestía una levita cara, su bastón con pomo de marfil golpeaba rítmicamente el pavimento, y cada transeúnte lo saludaba con la misma sonrisa, impecablemente educada. Pero fueron precisamente esas sonrisas las que se convirtieron para Elías en la fuente de una locura lenta que le corroía el alma. Se detenía ante los escaparates de las confiterías y observaba el reflejo de la multitud en los cristales espejados. Lo paralizaba un horror extasiado. Veía cientos de rostros, y todos parecían variaciones de apenas 5 o 6 tipos básicos. Todos los hombres tenían la misma línea de mandíbula, las mismas cejas simétricas. Las mujeres se movían con una gracia que parecía copiada de un mismo modelo antiguo. Pero lo más aterrador era otra cosa, la total y absoluta ausencia de historia. Elias recordaba su infancia, era soleada, llena del aroma del pan fresco y el susurro de las faldas de su madre. Pero, en cuanto intentaba evocar un solo detalle que no encajara en la imagen ideal, el rostro de su madre se desdibujaba, convirtiéndose en una mancha tenue, y el olor del pan se transformaba en el hedor acre del ozono y el cobre caliente. Hablaba con sus amigos sobre el pasado, y cada uno de ellos, como siguiendo un guión, contaba la misma historia. Mi abuelo vino de otra ciudad durante el auge económico. Mis registros familiares se quemaron en el incendio del archivo. Ese mundo no tenía raíces. Flotaba en el vacío, sostenido únicamente por la voluntad de los ingenieros invisibles que borraban sistemáticamente los últimos rastros de la historia auténtica. La paranoia guiaba a Elias por los callejones oscuros de la ciudad.
donde empezó a notar lo que otros, los puros, ignoraban con una facilidad espantosa. Por las noches, extrañas cuadrillas de obreros vestidos con túnicas grises, mudos y concentrados, cubrían con tierra y escombros de construcción los primeros pisos de los edificios antiguos. Aquellas mismas fachadas majestuosas, cuyas ventanas se hundían en el terreno, una muda protesta de la arquitectura real contra la mentira impuesta, quedaban ahora definitivamente sepultadas bajo capas de arcilla fresca. Los operadores, que habían cambiado sus máscaras por las facetas de alcaldes, banqueros y filántropos, destruían metódicamente los restos del mundo verdadero. De las bibliotecas se retiraban los libros impresos antes de 1885. Los quemaban en los hornos del ayuntamiento, reemplazándolos con nuevos tomos donde la historia de la humanidad parecía un camino liso y sin conflictos hacia el presente jubileo. En una de esas noches, Elias conoció al hombre que se convertiría en su último guía hacia el abismo. El doctor Arthur Galloway, cuya fisonomía parecía tallada en madera vieja y agrietada, era el único en quien Elias sintió el latido de una vida real e imperfecta. Galloway se encerraba en su despacho, impregnado de formalina y de un miedo antiguo. «¿Busca usted cordones umbilicales, Elias?» «Grazno. Mi abuelo era patólogo. En 1905 tomó fotografías de los niños en el orfanato de St. Jude. Observe». Elias tomó en sus manos la impresión, quebradija por el tiempo. Bajo la lente del microscopio, vio algo que le heló la sangre. En los cuerpos de los niños que estaban junto al río no había ombligos. Solo había una piel lisa y uniforme, como si su carne hubiera sido fundida en un molde. «No hemos nacido, Elias», susurró Galloway. «Somos bioimpresoras del siglo XIX. Alguien repobló el planeta tras una catástrofe que borraron de nuestra memoria. Somos la copia de una copia. Y el sistema ha empezado a fallar». Esa noche Elias comprendió que debía infiltrarse en el Sancta Sanctorum de aquella gran mentira. Los archivos del ayuntamiento de Blackwood Falls. El reloj de la torre dio las 2:45 de la madrugada cuando se halló ante las macizas puertas de roble. La lluvia había cesado, pero el aire se había vuelto tan denso por la electricidad estática que el vello de sus brazos se erizaba. Ya no huía. No hay a dónde huir, cuando uno es parte de la arquitectura. En su bolsillo llevaba la libreta donde, con su propia mano, estaba escrita la sentencia de muerte de su identidad. Pero en lo profundo de su conciencia ardía una sola pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué construir este gigantesco simulador de cobre? Las puertas se abrieron por sí solas, con un crujido similar al lamento de un mecanismo agonizante. En el interior del ayuntamiento no había ni guardias ni funcionarios. El vestíbulo estaba inundado por esa misma luz azulada que no provenía de lámparas, sino de las propias paredes. Elias deslizó su mano por una columna, y sus dedos se hundieron en ella como en una gelatina densa. No era piedra, era una ilusión sostenida por una vibración de alta frecuencia. Descendió a los niveles inferiores, allí donde los planos indicaban vacíos. Allí encontró lo que buscaba. Armarios de latón llenos de tarjetas perforadas. Sus manos temblaban al hallar la celda con el número 14, segmento B, modelo Thorne. En el dibujo amarillento no figuraba su linaje, sino su especificación. Un esqueleto de titanio y cobre, un sistema nervioso como una red de líneas telegráficas, un cerebro como un conjunto de válvulas de vacío. Su amor, sus pensamientos, su primer beso. Todo aquello no era más que el paquete de datos número 112, implantado en la incubadora de cobre. A las 03:12, Elias llegó a la sala central. Imagine un espacio del tamaño de un estadio de fútbol, completamente oculto bajo tierra. Las paredes aquí estaban revestidas de cobre pulido, y del suelo al techo se extendían miles de hilos de vidrio por los que pulsaba un líquido dorado. En el centro de la sala se alzaba la incubadora primaria modelo 0, un enorme tanque de vidrio oscuro, en cuyo interior, sumergido en líquido amniótico, flotaba algo parecido a un cerebro humano gigantesco, cuyos axones se entrelazaban con las venas de cobre de la ciudad. «Ese es el cronista», resonó una voz. Elias se dio la vuelta. Junto al panel de control estaba el alcalde Vance. Se veía exactamente igual que en el retrato de hace 30 años.
En su rostro no había ni una arruga, y sus ojos brillaban con una suave luz fosforescente. No somos invasores, Elias, dijo Vance con calma. Somos un bote salvavidas. En 1885, este mundo pereció, el mundo real. Ocurrió una catástrofe. La atmósfera se volvió tóxica y la población se redujo a un puñado de moribundos. Aquellos a quienes llamamos precursores crearon Blackwood Falls como un sistema de respaldo biológico. Reiniciamos la historia una y otra vez, intentando encontrar la combinación en la que no se destruyan a sí mismos de nuevo. Elias miraba el tanque, donde destellaban chispas, millones de recuerdos ajenos. ¿Y los humanos reales? ¿Los que estaban aquí antes que nosotros? Vance sonrió con tristeza. No quedan humanos reales. Todos ustedes son derivados. Pero con cada ciclo, la señal se debilita. La piel lisa, la falta de ombligos, son fallos del sistema. La ciudad se desgasta. El recurso del cobre se ha agotado. No borraremos la ciudad. Simplemente apagaremos la luz. Los 20.000 modelos simplemente se dormirán, y tú incluido. Su generación se ha vuelto demasiado inteligente para sus cunas. En ese momento, entró en la sala el hombre de gris, o lo que una vez pareció ser el detective Miller. En sus manos llevaba una llave de cobre. La insertó en la base de la incubadora central. El rostro de la criatura empezó a desmoronarse en un fino polvo gris, revelando un armazón de cobre. Es hora de volver a casa, Elias. La fecha de caducidad ha vencido. Elias se miró las manos. Empezaron a brillar. Podía ver a través de la piel sus propios huesos. Brillaban con un titanio frío. Un golpe de gong fuerte y resonante atravesó el espacio, y todo se sumergió en un destello de luz blanca. 24 de agosto de 2024, las 9 de la mañana. Los obreros en el lugar de la demolición del hospital psiquiátrico St. Jude permanecen perplejos. El sótano que encontraron anoche está vacío. No hay cápsulas de cobre ni tubos de vidrio. Solo paredes de hormigón desnudas, cubiertas de moho centenario. Eisenberg, el mismo obrero, está sentado sobre un fragmento de ladrillo y fuma. No recuerda por qué llamó a la policía. En su memoria solo queda un extraño sueño sobre una luz azul y olor a ozono. El periodista Elias Thorne ha desaparecido sin dejar rastro. Su coche fue hallado a la orilla de la autopista 42. Su grabadora está vacía, y en su libreta solo hay páginas perfectamente blancas. Terminé esta investigación hace una semana. Estoy de pie en la plaza central de Blackwood Falls y observo a los transeúntes. La ciudad vive su propia vida. Las madres empujan cochecitos, los ancianos descansan en los bancos. Ayer me encerré en el baño y me quité la camisa. Miré el espejo durante mucho tiempo, intentando encontrar en mi cuerpo el más mínimo defecto. Un lunar, una cicatriz, algo que demostrara mi caos biológico. Pero mi piel es perfectamente lisa. Y allí donde debería estar el ombligo, solo hay una hendidura sutil, apenas perceptible, que recuerda sospechosamente a un número de serie cubierto por carne artificial. ¿Qué es el alma, si puede grabarse en una tarjeta perforada? ¿Qué es la vida, si es solo una frecuencia de vibración en una vena de cobre? Creemos que somos dueños de nuestro destino, pero nuestros archivos no son más que manuales de instrucciones. Y si vives en una ciudad que te parece demasiado perfecta, si tus ancestros vinieron de ninguna parte, no busques la verdad en los sótanos. Ya está dentro de ti. Bajo el tic-tac de los relojes que avanzan hacia atrás, el mundo se prepara para un nuevo ciclo. Y nuestras sombras, si se miran con atención, todavía huelen a ozono, recordándonos la hora en que fuimos extraídos por primera vez del útero de hierro para poblar un planeta vacío. La historia ha terminado. El mecanismo se ha detenido para en un segundo comenzar una nueva vuelta. Absolutamente impecable y absolutamente vacía. Somos los hijos de la cuna de cobre. Y nuestro número ya está grabado en huesos que jamás se convertirán en polvo. Habían pasado 20 años de aquella hora fatídica en que el primer gemido mecánico resonó en las salas estériles de los subterráneos, y Blackwood Falls floreció como una flor exuberante pero venenosa, alimentada por el veneno cadavérico de una civilización olvidada. Llegó el año 1913, el año del gran jubileo, el año del progreso triunfal, cuando la ciudad celebraba su supuesto 20º aniversario con una pompa digna de las capitales imperiales. Por las amplias avenidas, pavimentadas con piedra impecable,
como pulida ayer mismo. Rodaban carruajes lacados y los primeros automóviles, cuyo bufido parecía apenas un susurro tímido, comparado con el estruendo implacable y tectónico de las fábricas, que trabajaban en algún lugar de las entrañas de la tierra. Los periódicos, impresos en papel de un blanco deslumbrante y una suavidad aterradora, gritaban sobre un milagro económico sin precedentes, sobre una edad de oro que había llegado tan de repente como si fuera por el movimiento de la batuta de un director. De las fachadas del ayuntamiento colgaban pesados estandartes de terciopelo, y en la plaza central, una orquesta con uniformes flamantes, sin una sola arruga, tocaba marchas triunfales, acallando aquellos pensamientos escasos y punzantes que pudieran brotar en las cabezas de los ciudadanos. Entre esa multitud jubilosa, embriagada por el sol, caminaba Elías Thorne. Ahora era un hombre en la plenitud de sus fuerzas, cuya apariencia, si se creía en los documentos oficiales con sello heráldico, era la de un arquitecto de tercera generación. Vestía una levita cara de castor negro, su bastón con pomo de marfil golpeaba rítmicamente el pavimento, y cada transeúnte, desde la florista hasta el senador, lo saludaba con la misma sonrisa, impecablemente calibrada, aterradoramente educada. Pero fueron precisamente esas sonrisas, repetidas con precisión matemática en cada esquina, las que se convirtieron para Elías en la fuente de una locura lenta que le corroía el alma. A menudo se detenía ante los escaparates de las pastelerías de lujo, y no miraba los dulces, sino al reflejo de la multitud en los cristales espejados. Lo paralizaba un horror extasiado. Veía cientos de rostros, y todos parecían apenas variantes magistrales de 5 o 6 tipos básicos, como si un escultor, cansado de la creación, hubiera pasado a la producción en serie. Todos los hombres tenían la misma línea de mandíbula firme, las mismas cejas simétricas. Las mujeres se movían con una gracia que parecía copiada de un mismo modelo antiguo en algún taller clandestino. Pero lo más aterrador era otra cosa, la total y absoluta ausencia de historia. Elías recordaba su infancia. Era soleada, llena del aroma del pan recién horneado y el susurro de las faldas de su madre. Pero en cuanto intentaba, cerrando los ojos, evocar un solo detalle que no encajara en la imagen ideal, una grieta en una taza, una mancha en el papel tapiz, una discusión fortuita entre sus padres, el rostro de su madre se desdibujaba, convirtiéndose en una mancha tenua y fosforescente, y el olor del pan era reemplazado por el aroma acre y metálico del ozono y el aceite de máquina caliente. Hablaba con sus amigos sobre el pasado, y cada uno de ellos, como siguiendo a un apuntador invisible, contaba la misma historia. Mi abuelo vino de otro estado durante el gran auge. Nuestros registros familiares, por desgracia, se quemaron en el incendio del antiguo archivo. Ese mundo no tenía raíces que se hundieran en tierra viva, flotaba en el vacío, sostenido únicamente por la voluntad de los ingenieros invisibles, que borraban sistemáticamente los últimos rastros del pasado humano auténtico, caótico y sucio. La paranoia, esa fiel compañera del discernimiento, guiaba a Elías por los callejones oscuros de la ciudad, donde empezó a notar lo que otros, los orgullosos ciudadanos puros, ignoraban con una facilidad aterradora y automática. Por las noches, extrañas cuadrillas de obreros con ropajes grises, carentes de insignias, mudos y concentrados, se dedicaban a un oficio extraño. Cubrían con tierra, arena y escombros los primeros pisos de los majestuosos edificios antiguos. Aquellas mismas fachadas con columnas monumentales, cuyas ventanas se hundían profundamente en el terreno, una muda protesta de la arquitectura real contra la mentira impuesta desde arriba, quedaban ahora definitivamente sepultadas bajo capas de arcilla fresca traída de fuera. Los operadores, que ahora habían cambiado sus delantales de cuero por las facetas de alcaldes, banqueros y filántropos, destruían metódicamente los restos del mundo verdadero. De las bibliotecas se retiraban los libros impresos antes de 1885. Los quemaban en los enormes hornos del ayuntamiento, reemplazándolos con nuevos tomos en papel satinado, donde la historia de la humanidad parecía un camino liso, libre de sangre y guerras, hacia el presente jubileo. En una de esas noches, cuando la niebla del río olía a goma quemada, Elías conoció al hombre que se convertiría en su último guía hacia el abismo. El doctor Arthur Galloway, cuya fisonomía parecía tallada en madera vieja y agrietada, era el único en la ciudad en quien Elías sintió el latido de una vida real, imperfecta y mortal. Galloway se encerraba en su despacho, impregnado de formalina, naftalina y un miedo rancio. ¿Busca usted cordones umbilicales, Elías?, graznó, acercando al invitado una fotografía amarillenta. Mi abuelo era patólogo en los tiempos en que la muerte todavía era natural. En 1905, tomó fotografías a escondidas de los niños en el orfanato de St. Jude.
Mire sus vientres, Elías. Mire con atención. Elías tomó en sus manos la impresión quebradiza, con olor a plata. Bajo la lente de una potente lupa, vio lo que hizo que la sangre se helara en sus venas. En los cuerpos de los niños que posaban alegremente junto al río, no había ombligos. Solo había una piel lisa, impecablemente uniforme, como si su carne hubiera sido fundida en un molde de parafina rosa. No hemos nacido, Elías, susurró Galloway, con los ojos brillando febrilmente a la luz de la lámpara de queroseno. Somos bioimpresoras de fin de siglo. Alguien repobló este planeta tras una catástrofe que borraron de nuestra memoria. Somos la copia de una copia, despojada de su original. Y el sistema ha empezado a fallar. Los modelos no envejecen como los humanos, nos desgastamos como mecanismos. Esa noche Elías comprendió que su camino se dirigía al Sancta Sanctorum de esta gran imitación, los archivos secretos del ayuntamiento de Blackwood Falls. El reloj de la torre de la ciudad dio las 2:45 de la madrugada cuando se quedó inmóvil ante las macizas puertas de roble. La lluvia había cesado, pero el aire se había vuelto tan denso por la electricidad estática que el vello de sus brazos se erizaba, y en sus oídos resonaba un silbido ultrasónico, fino y apenas audible. Ya no huía, no había a dónde escapar cuando uno mismo no es más que una pieza de esta grandiosa arquitectura. Las puertas del ayuntamiento se abrieron por sí solas, sin un solo crujido, como obedeciendo a un impulso magnético. En el interior no había guardias ni funcionarios de turno. El vestíbulo estaba inundado por esa misma luz azulada y de otro mundo, que no provenía de faroles de gas, sino que parecía filtrarse a través de las propias paredes. Elías deslizó su mano temblorosa por una columna de mármol, y sus dedos, ante su horror inexpresable, se hundieron en ella como en una gelatina densa y vibrante. No era piedra, era una ilusión sólida, una holografía materializada, sostenida por la vibración de alta frecuencia de los filamentos de cobre instalados en los cimientos. Descendió cada vez más, hacia niveles que no figuraban en ningún plano municipal, allí donde los antiguos bocetos indicaban vacíos técnicos. Allí encontró lo que finalmente fracturó su conciencia, hileras interminables de armarios de latón llenos de millones de tarjetas perforadas. Sus dedos recorrían espasmódicamente las fichas, hasta que tropezaron con la celda marcada con el número Lote 14, segmento B, modelo Thorn, Elías. En la hoja amarillenta extraída de las profundidades del armario, no figuraba su escudo heráldico, sino su especificación técnica. Había un dibujo detallado de su esqueleto, una estructura compleja y calada de titanio, cobre y fibra de carbono. Su sistema nervioso estaba trazado como el esquema de una complejísima red de líneas telegráficas. Su cerebro se representaba como un conjunto de válvulas de vacío y engranajes minúsculos, capaces de almacenar el paquete de memoria número 112, ilusión de la infancia. Todos sus sentimientos, su inclinación por la arquitectura, su melancolía nocturna, e incluso el sabor de aquel primer beso bajo la lluvia, todo no era más que una tarjeta perforada, insertada de antemano en el incubador de cobre antes de su lanzamiento. A las 0:12, Elías llegó a la sala central, el núcleo de todo el sistema. Imagine un espacio del tamaño de una catedral, completamente oculto bajo capas de tierra. Las paredes aquí estaban revestidas de cobre pulido, hasta alcanzar un brillo de espejo, y del suelo al techo se extendían millones de finísimos hilos de vidrio, por los que pulsaba un líquido dorado y resplandeciente. En el centro de la sala, bajo un halo de descargas eléctricas, se alzaba la incubadora primaria modelo 0, un tanque colosal de vidrio oscuro, en cuyo interior, sumergido en un denso líquido amniótico, flotaba algo parecido a un cerebro humano gigantesco, cuyas terminaciones nerviosas, como las raíces de un árbol, se entrelazaban con las venas de cobre de la ciudad. Ese es nuestro cronista, Elías, resonó detrás de él una voz tranquila y profunda. Elías se dio la vuelta. Junto al panel de control, erizado con cientos de palancas de latón y válvulas de vacío, estaba el alcalde Vance. Se veía exactamente igual que en el retrato de hace 30 años, ni una sola arruga, ni un solo cabello gris, y sus ojos brillaban desde el interior con una suave luz fosforescente. «No somos invasores, muchacho», dijo Vance con tristeza, mientras ajustaba un instrumento. En 1885, este mundo realmente pereció. El mundo real, de carne y hueso. Ocurrió una catástrofe litosférica, la atmósfera se volvió tóxica y la población de la Tierra se redujo a un puñado de lisiados agonizantes. Aquellos a quienes llamamos los precursores crearon Blackwood Falls y otros miles de ciudades como un sistema de regeneración biológica. Somos su copia de seguridad. Reconstruimos la humanidad a partir de los desechos genéticos recolectados en las últimas horas de la era antigua. Reiniciamos la historia una y otra vez, intentando encontrar aquel código con el que no se destruyan a sí mismos de nuevo. Elías contemplaba el tanque,
donde en las profundidades del cerebro destellaban chispas. Eran millones de vidas vividas y borradas en esa vasija de cobre. ¿Y qué hay de los humanos reales, los que estuvieron antes que nosotros? La voz de Elías se quebró en un grito. Vance sonrió con amargura. No quedan humanos reales, Elías. Todos ustedes son derivados. Pero con cada nuevo ciclo, la señal se debilita. La piel lisa, la falta de ombligos, esos extraños pisos enterrados, todo eso son bugs del sistema, errores en el código de la realidad. La ciudad se desgasta. El recurso del cobre y la parafina se ha agotado. Ya no borraremos la memoria. Esta vez simplemente apagaremos la luz. Los 20.000 modelos de tu generación simplemente se quedarán dormidos. Se han vuelto demasiado conscientes de sí mismos para sus cunas de cobre. En ese momento entró en la sala el hombre del traje gris, aquel mismo que alguna vez pareció ser el detective Miller. En sus manos llevaba una maciza llave de cobre. La insertó en la base del incubador central. El rostro de la criatura comenzó a desmoronarse ante sus ojos en un fino polvo gris, revelando debajo un armazón de cobre frío y brillante. Es hora de volver a casa, Elías. La fecha de caducidad ha vencido. Elías miró sus manos con horror. Empezaron a brillar desde el interior. Podía ver a través de la piel sus propios huesos. Resplandecían con un titanio frío e impecable. Un golpe de gong fuerte y resonante, parecido al sonido de una campana en el fondo del océano, atravesó el espacio, y todo alrededor comenzó a disolverse en un destello de luz blanca, insoportable y muerta. 24 de agosto de 2024, 09 de la mañana. Los obreros en el lugar de la demolición del Hospital Psiquiátrico St. Jude, en el estado de Ohio, permanecen en total desconcierto. El sótano secreto que descubrieron por la noche está absolutamente vacío. No hay cápsulas de cobre, ni tubos de vidrio, ni manómetros. Solo paredes de hormigón desnudas y frías, cubiertas de moho centenario y rastros de humedad. Eisenberg, el mismo obrero, está sentado sobre un fragmento de ladrillo rojo y fuma espasmódicamente. No logra recordar por qué llamó a la policía, ni qué fue lo que tanto lo asustó durante la noche. En su memoria solo queda un sueño extraño y difuso, sobre un resplandor azul y un persistente olor a ozono. El periodista de investigación Elías Thorne desapareció sin dejar rastro. Su coche fue encontrado abandonado a la orilla de la autopista 42, con el motor todavía en marcha. En el interior, la policía halló un viejo dictáfono y una libreta. Pero el dictáfono resultó estar vacío. En la cinta solo se grabó un monótono ruido blanco. Y en la libreta no hay una sola palabra. Solo páginas perfectamente blancas e impecables. Terminé esta investigación hace exactamente una semana. Ahora estoy de pie en la plaza central de Blackwood Falls y simplemente observo a los transeúntes. La ciudad vive su vida habitual y mesurada. Las madres empujan los cochecitos, los ancianos se calientan en los bancos, los periódicos escriben sobre la cotización de las acciones. Ayer por la tarde me encerré en el baño y me quité la camisa. Miré el espejo durante mucho tiempo, hasta que me dolieron los ojos, intentando encontrar en mi cuerpo el más mínimo defecto. Un lunar, una cicatriz accidental de alguna caída en la infancia, cualquier marca de caos biológico. Pero mi piel es perfecta, aterradoramente lisa. Y allí donde cada ser humano debería tener el nudo de una cicatriz que lo une a su madre, el ombligo, solo hay una hendidura pulcra, apenas perceptible. Y si se le acerca una lupa, parece que en lo más profundo se puede distinguir un diminuto número de serie grabado en el hueso, ahora recubierto por carne artificial. ¿Qué es el alma, si todos nuestros sentimientos pueden grabarse en una tarjeta perforada? ¿Qué es la vida, si es solo una frecuencia determinada de vibración en una vena de cobre bajo nuestros pies? Creemos que somos dueños de nuestro destino y creadores de nuestra historia, pero nuestros archivos no son más que manuales de instrucciones de uso. Y si vives en una ciudad que te parece demasiado perfecta, si tus ancestros vinieron de ninguna parte hace exactamente 130 años, no busques la verdad en los sótanos oscuros. Ya está dentro de ti, bajo el tic-tac rítmico de los relojes, que a veces empiezan a girar hacia atrás. Nuestro mundo se prepara para la siguiente gran actualización, y nuestras sombras, si se observan con atención a la hora del ocaso, todavía huelen a ozono y a cobre, recordándonos la hora en que fuimos extraídos por primera vez del útero de hierro, para que pobláramos este planeta vacío y gélido. La historia no ha terminado.
El mecanismo solo se ha detenido por un instante, para en un segundo comenzar un nuevo círculo, absolutamente impecable, absolutamente lógico y absolutamente muerto. Somos los hijos de la cuna de cobre, y nuestro número ya está grabado en huesos que jamás conocerán la putrefacción, porque jamás estuvieron vivos.